Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es pura pasión, un relato que quema con la intensidad del amor verdadero. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esas palabras que resuenan con una fuerza inigualable: Halil Ibrahim Eslah, mi eterno amor. Y no solo eso, nos adentraremos en lo que podría ser su confesión más ardiente. Prepárense porque vamos a explorar un terreno cargado de emociones, especulaciones y por supuesto, mucho amor. Ya sea que conozcan a Halil Ibrahim Eslah, o que simplemente les intrigue el concepto del amor eterno y las confesiones apasionadas, creo que este vídeo les va a encantar. Antes de que empecemos, me encantaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya han visto algunos de mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse y luego activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y que valdrá la pena su tiempo. Gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor. La frase Halil Ibrahim Eslah, mi eterno amor, evoca inmediatamente una conexión profunda, un compromiso que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es una declaración audaz, una promesa que se hace con el corazón en la mano. Pero, ¿quiénes son Halil Ibrahim y Eslah? ¿Y por qué esta declaración resuena con tanta fuerza? La verdad es que sin un contexto específico, estas dos personas podrían ser cualquiera, una pareja anónima envuelta en un romance privado. Podrían ser personajes de una novela, protagonistas de una película, o incluso personas reales con una historia de amor digna de ser contada. La belleza de esta frase radica precisamente en su universalidad. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos anhelado un amor eterno, una conexión que perdure a pesar de todo. La idea del amor eterno es un concepto que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lo encontramos en la literatura, en la música, en el arte, en todas las expresiones de la cultura humana. Es el ideal romántico por excelencia, la búsqueda incansable de un compañero o compañera de vida con quien compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros sueños y nuestras pesadillas. Pero, ¿qué significa realmente amor eterno? ¿Es una simple fantasía, un ideal inalcanzable, o es algo que realmente podemos experimentar en nuestras vidas? Creo que la respuesta es compleja y depende mucho de nuestra propia definición del amor y de lo que estamos dispuestos a hacer para que ese amor perdure. El amor eterno no es simplemente una cuestión de sentimientos. No se trata solo de mariposas en el estómago o de una atracción física irresistible. Es mucho más que eso. Requiere compromiso, dedicación, paciencia, comprensión y, sobre todo, un esfuerzo constante por mantener viva la llama del amor. Implica superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en el camino, perdonar los errores del otro, y seguir eligiéndose mutuamente día tras día. No es un camino fácil, pero para aquellos que están dispuestos a recorrerlo, la recompensa puede ser inmensa. Pensemos en las relaciones que admiramos, esas parejas que han resistido el paso del tiempo, que han enfrentado crisis económicas, enfermedades, la crianza de los hijos y aún así, mantienen una chispa y un cariño palpable. ¿Cuál es su secreto? Probablemente la respuesta sea una combinación de todos los factores mencionados, aderezada con una buena dosis de comunicación y respeto mutuo. El amor eterno, lejos de ser un estado estático, es una danza constante, un ajuste continuo a las necesidades del otro y a las propias. Requiere flexibilidad, empatía y la voluntad de reinventarse como pareja a lo largo de los años. No se trata de aferrarse a una imagen idealizada del amor, sino de construir una relación sólida y realista que pueda adaptarse a los cambios de la vida. Ahora bien, pasemos a la segunda parte del título, su confesión más ardiente. Esta frase nos sugiere que Halil Ibrahim, o Eslah, o quizás ambos, están a punto de revelar algo profundo, algo que han mantenido oculto en lo más profundo de sus corazones. Una confesión ardiente implica una pasión desbordante, una emoción que ya no se puede contener. Podría ser una declaración de amor, por supuesto, pero también podría ser una revelación de un secreto, una admisión de una vulnerabilidad, o incluso un reconocimiento de un error. La palabra ardiente sugiere una intensidad emocional que va más allá de lo ordinario. Implica un fuego interno que consume a la persona y la impulsa a expresarse con una honestidad brutal. Es una confesión que se hace con el alma al descubierto, sin máscaras ni artificios.
Pensemos en las confesiones que nos han conmovido en las películas o en la literatura. No son simples declaraciones, sino explosiones de verdad que sacuden los cimientos de las relaciones. Imaginemos las posibilidades. Tal vez Halil Ibrahim finalmente le confiesa a Esla que la ama desde el primer momento en que la vio, pero que ha tenido miedo de expresar sus sentimientos por temor al rechazo. O tal vez Esla revela que a pesar de amar a Halil Ibrahim con todo su corazón, ha estado luchando con un secreto que podría poner en peligro su relación. Quizás Esla ha estado cuidando de un familiar enfermo y por miedo a ser una carga para Halil Ibrahim, ha ocultado la situación, creando una barrera entre ambos. La confesión, entonces, sería una forma de romper esa barrera y compartir su vulnerabilidad. O tal vez en un giro inesperado, ambos se confiesan mutuamente que a pesar de las dificultades que han enfrentado, su amor se ha fortalecido con el tiempo y que están más comprometidos que nunca a construir un futuro juntos. Quizás, después de años de rutina, se dan cuenta de que la chispa se ha apagado un poco y deciden confesar sus miedos y deseos para reavivar la pasión y la conexión. La verdad es que las posibilidades son infinitas. La belleza de una confesión ardiente radica precisamente en su imprevisibilidad, en su capacidad para sorprendernos y emocionarnos. Nos pone al borde de la silla, esperando el desenlace, como si fuéramos espectadores de una obra de teatro en la que el amor es el protagonista. Pero, ¿qué hace que una confesión sea realmente ardiente? Creo que hay varios elementos clave que contribuyen a su intensidad emocional. En primer lugar, la honestidad. Una confesión ardiente debe ser sincera, auténtica y provenir del corazón. No puede haber medias verdades ni intenciones ocultas. La persona que se confiesa debe estar dispuesta a mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. La honestidad es el cimiento de cualquier relación duradera, y una confesión honesta, por dolorosa que sea, puede ser el primer paso para la sanación y la reconciliación. En segundo lugar, la vulnerabilidad. Una confesión ardiente implica abrirse emocionalmente y mostrarse vulnerable ante la otra persona. Requiere coraje para dejar caer las barreras y permitir que el otro vea nuestras debilidades y nuestros miedos. La vulnerabilidad, aunque aterradora, es también un signo de confianza y amor. Al mostrarnos vulnerables, estamos invitando al otro a acercarse y a conectar con nosotros a un nivel más profundo. En tercer lugar, la pasión. Una confesión ardiente debe estar impulsada por una pasión desbordante, por una emoción que ya no se puede contener. Puede ser amor, deseo, arrepentimiento o cualquier otro sentimiento intenso, pero debe ser genuino y palpable. La pasión es el combustible que alimenta el amor. Sin pasión, el amor se vuelve monótono y predecible. Una confesión apasionada puede reavivar la llama y recordarles a ambos por qué se enamoraron en primer lugar. En cuarto lugar, la esperanza. Una confesión ardiente debe llevar consigo una esperanza, una expectativa de que la otra persona la recibirá con comprensión y empatía. No necesariamente significa que la confesión será bien recibida, pero sí que existe la esperanza de que pueda fortalecer la relación. La esperanza es el faro que guía el camino. A pesar de los miedos y las incertidumbres, la esperanza de un futuro mejor es lo que nos impulsa a confesar nuestros sentimientos y a buscar la reconciliación. En quinto lugar, el impacto. Una confesión ardiente debe tener un impacto en la relación, ya sea positivo o negativo. No puede ser simplemente una conversación superficial que no cambie nada. Debe marcar un antes y un después en la forma en que las dos personas se relacionan. El impacto es la prueba de fuego. Una confesión que no cambia nada es una oportunidad perdida. Una confesión que transforma la relación, para bien o para mal, es un punto de inflexión que define el futuro de la pareja. Volviendo a Halil Ibrahim y Esla, su historia de amor, según sugiere el título, está a punto de alcanzar un punto culminante. Su confesión más ardiente podría ser el catalizador que determine el futuro de su relación. Podría acercarlos más que nunca, o podría separarlos para siempre. Quizás descubren que sus sueños y aspiraciones ya no coinciden, que han crecido en direcciones diferentes. La confesión, en este caso, sería una aceptación dolorosa de la realidad, pero también una oportunidad para encontrar la felicidad por separado. La clave, como siempre, está en la honestidad, la vulnerabilidad y la pasión. Si Halil Ibrahim y Esla son capaces de abrir sus corazones y expresar sus verdaderos sentimientos, tendrán una oportunidad de construir un amor eterno que perdure a pesar de todo. Pero incluso si su relación no sobrevive a la confesión,
al menos tendrán la satisfacción de haber sido honestos consigo mismos y con el otro. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía y amor. Incluso el fin de una relación puede ser un acto de amor, si se hace con respeto y honestidad. Pensemos en las grandes historias de amor que conocemos, desde Romeo y Julieta hasta Elizabeth Bennet y M.R. Darcy. Todas ellas en algún momento se enfrentaron a confesiones ardientes que pusieron a prueba su amor. Algunas superaron la prueba y vivieron felices para siempre, otras sucumbieron ante la adversidad, pero todas nos dejaron una lección sobre la complejidad y la belleza del amor. En resumen, hemos explorado la profundidad del amor eterno y la intensidad de una confesión ardiente, imaginando el posible escenario de Halil Ibrahim y Esla. Hemos hablado de la honestidad, la vulnerabilidad y la pasión como elementos clave para una conexión duradera. Hemos analizado cómo una confesión puede ser un punto de inflexión en una relación, ya sea para fortalecerla o para separarla. Espero que este vídeo les haya hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de expresar nuestros sentimientos. Que los haya inspirado a ser más honestos, vulnerables y apasionados en sus propias vidas amorosas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando y compartiendo mis ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que es el amor eterno? ¿Alguna vez han experimentado una confesión ardiente? ¿Qué consejo le darían a Halil Ibrahim y Esla? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Sus experiencias y perspectivas son valiosas y enriquecen el debate. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré explorando temas que nos tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor, en todas sus formas, es el motor que impulsa el mundo. Hasta la próxima.